Se llama Juan Carlos Álvarez Campillo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y eres coaching deportivo, ¿no? O coach Sí, deportivo. sí, soy coach deportivo, sí. Ujú. Y es difícil de reconocer por parte de algunos futbolistas o deportistas o personas que recurren al coaching deportivo, pero en este caso Michu ha reconocido públicamente que tú fuiste una de las personas más importantes para que Michu haya sido lo que es actualmente, ¿no? Sí, la verdad es muy de agradecer que una persona como Michu, estando en lo más alto de su carrera deportiva, haya dicho públicamente en varias ocasiones que el trabajo de coaching fue muy importante para él. Porque muchas veces pues los deportistas, aunque es una generalización, pero suele ocurrir que cuando tienen éxito o llegan a lo más alto, a veces no se acuerdan de algunas personas o de situaciones que han sido importantes. Con lo cual eso demuestra también que lo que sabemos los que conocemos a Michu, que es una persona que tiene unos valores muy arraigados de nobleza, de valentía, y claro, hace gala de ellos tanto dentro como fuera del terreno de juego. El mismo Bartra, el futbolista del Barça, el central del Barça, ha reconocido también últimamente, lo hizo en rueda de prensa el otro día, que está recurriendo al coaching deportivo para gestionar el éxito, ¿no? Para tener la cabeza bien amueblada, para recurrir a esa ayuda que te permita diferenciar tus momentos, ¿no? El coaching, si me lo explica bien Juan Carlos, viene a ser un entrenamiento en el que el jugador, en este caso hablamos de un futbolista, sea capaz de reconocer sus errores y que vosotros seáis capaz de sacarle lo mejor de sí mismo, ¿no? Sí, sí, sería básicamente el coaching, efectivamente no es ni ningún tipo de terapia, ni que haya ningún problema, ni ayuda psicológica, que a veces se tiende a confundir, sino que lo que se busca a través del coaching es que el jugador pueda sacar el máximo de su potencial en circunstancias que en muchos casos pues son extremas de competición, de tensión, de bloqueos, de exigencia. Entonces, a través del coaching lo que se hace es que ese deportista pueda dar lo máximo que tiene y, como dice también alguno con el que he trabajado, por ejemplo decía alguno de la selección de hockey hierba, es poder sacar la mejor versión que tú tienes como deportista en el campo, porque influyen muchos factores, además de los técnicos, tácticos, físicos, están lo que se llaman factores emocionales y mentales que te cambian el estado de ánimo o pueden hacer que un futbolista pueda perder la concentración, por ejemplo. Bueno, pues Juan Carlos ha estado trabajando con la selección olímpica en Londres, la selección de hockey hierba, y luego has estado trabajando también con gente relacionada con el fútbol, como es el caso de, por ejemplo, Lopetegui, seleccionador sub-21, Milla, que también fue seleccionador sub-21, con Santi Esteban, con Miñano, que es el preparador físico de la selección, para trabajar también en este sentido. En el caso de Michu, trabajas con él justo cuando está en ese dilema que tiene de continuar en el Celta o fichar por el Sporting, siendo el equipo gran rival de su equipo de toda la vida, que es el Oviedo, ¿no? Y tú ahí en ese momento es cuando él recurre a tu ayuda. Sí, sí, efectivamente. Yo en ese momento estaba trabajando con Eusebio Sacristán en el Celta de Vigo y también con el equipo, y en ese momento pues Michu, que era uno de los jugadores de mayor potencial, pues le estaba afectando, y él lo ha dicho públicamente, lo que había ocurrido de rechazar una oferta importante del Sporting de Gijón, que le permitía, por un lado, volver a su casa, a su tierra, donde estaba su familia, y por otro lado, su sueño en aquel momento de jugar en primera división. Entonces, hace falta mucha valentía, en primer lugar, para no aceptar una oferta así de jugosa, pero lo que ocurre es que después uno empieza a darle vueltas a la cabeza, como él ha dicho en varias entrevistas, si ha tomado la mejor opción, si no, aunque era coherente con su planteamiento de oviedista, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí, en el momento que un futbolista, un deportista, está dedicando el tiempo a pensar en esas cosas, te rondan por la cabeza los miedos, si no vas a tener oportunidades así, obviamente estás fuera ya de la concentración en los entrenamientos, en los partidos, y ahí empezamos a trabajar todos estos aspectos mentales y psicológicos. Y bueno, hay que decir que si el deportista, en este caso Michu, no hubiera puesto todo de su parte, no hubiera tenido la determinación que tenía
en llegar a lo máximo. Todo lo que se puede hacer al final no sirve. Y él se planteó en todo momento la máxima exigencia de decir, yo voy a entrenar como nadie o mejor que nadie, voy a buscar la máxima concentración en el partido. Y con esos pasos él sabía que iba a llegar a lo más alto. Entonces, a mí me gustaría decir de nuevo públicamente que el trabajo que Michu ha hecho es lo que le ha llevado a tener esa recompensa. Porque él decía una frase que es, yo creo que muy categórica y muy sencilla, y decía, la fe y el trabajo siempre tienen su recompensa, y ahí se ve que él la está teniendo. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo hiciste con Michu? ¿Te sientas con él a tomar un café o él va a tu despacho o quedas con él en las instalaciones, por ejemplo, del Celta? ¿Cómo se hace ese trabajo? Es muy, muy personal, ¿no? Tenéis que estar los dos ahí muy, muy solos, muy concentrados en lo que estáis hablando entre vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, es un trabajo formalizado. Lo que se trabaja en las sesiones de coaching es confidencial, lo puede decir el interesado, en este caso Michu, por eso es muy de agradecer que él haya comentado lo importante que fue para el trabajo de coaching, y pues nos vimos efectivamente allí en las instalaciones del Celta, en Vigo, y luego en alguna ocasión en el campo, en alguna ocasión en alguna sala, para hacer ejercicios, y realmente poder trabajar cómo conectar con el máximo de su potencial y de sus recursos, volver a encontrarse pues en los mejores momentos que él ha podido sacar su mejor versión, y a la vez también trabajar los bloqueos que están interfiriendo en que pueda alcanzar su máximo rendimiento. Entonces, en esas reuniones, además de hablar, se hacen ejercicios, pues se trabajan visualizaciones, y luego el jugador sale con un plan de acción que tiene que poner en práctica durante la semana, de concentración en los entrenamientos o de lo que él decida, ¿no?, que es importante para su desarrollo, ¿no? Y ese plan de acción es el que luego vamos comprobando y verificando entre las distintas sesiones. Qué ha ocurrido en la semana durante los entrenos, qué ha ocurrido en el partido, el nivel de concentración, el nivel de atención, el nivel de entrar en el juego, en todo lo que él ha decidido que es importante según las exigencias del entrenador. Porque lo que sí trabajamos es, lógicamente, alineado todo lo que busca el entrenador del jugador. Nosotros no entramos como coaches, no entramos en los aspectos técnicos, ni tácticos, ni físicos. Entramos en los aspectos emocionales y mentales. Bueno, pues en un deporte tan profesionalizado como es el mundo del fútbol, toda ayuda es buena, y es de reconocer que Juan Carlos Álvarez Campillo ha trabajado con Michu y que el mismo Michu ha reconocido que fue gran parte de ayuda, aparte de todo el trabajo que hizo luego, lógicamente, fe, trabajo y todo lo que se hace en el campo para que Michu hoy sea uno de los protagonistas en la selección española. Juan Carlos, pues muchas gracias por atender la llamada de Onda Deportiva en Onda Cero, y seguiremos atentos. Tu trabajo no solo con el fútbol, sino también ahora mismo dando cursos en el Comité Olímpico Español y todo lo que tiene que ver con el coaching deportivo. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Hasta luego. Juan Carlos Álvarez, Campillo, Camps, que es psicólogo, titulado además del deporte, y que trabaja también con chavales en categorías inferiores. Bueno, pues siempre es importante una ayuda, ¿no? Sí, y el coaching lo llaman coaching cuando al final viene a ser... Es una línea muy delgada la que separa el coaching. Viene a ser un trabajo bastante similar, y como en este país hay muchos estigmas, uno de ellos es que uno dice voy al psicólogo y parece que estás loco, cuando todos deberíamos ir al psicólogo, que es altamente necesario y no hace falta estar loco para ir al psicólogo, sino que siempre es una ayuda para, sobre todo, gestionar y canalizar lo que nos sucede alrededor de una manera positiva y de una manera que no impida nuestro crecimiento, nuestra evolución como profesional y como ser humano. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Y hay jugadores que lo reconocen, como Michu, como Bartra, y hay otros que de momento pues prefieren mantenerse sigue habiendo mucho silencio, miedo, mucho miedo, como decía Camps. A ello, y sobre todo porque hay una determinada, hay una profesional que tampoco le ha hecho mucho bien, yo creo, a la psicología del deporte, siendo más protagonista de lo necesario, cuando realmente los protagonistas, como lo ha dicho nuestro protagonista, es Michu, no es el profesional que está detrás. Recuperamos con Burgos, que estaba también escuchando toda esta conversación, porque tendremos protagonista especial esta noche en el primer toque, y será Michu, el obetense, el delantero del Swansea, quinto máximo goleador el año pasado en la Premier. Burgos, estabas con la selección.
No, bueno, fundamentalmente estaba escuchando y llegas a la conclusión de que las condiciones de un futbolista en ocasiones no tienen gran parte del éxito o del ascenso a la cima, ¿no? Que sobre todo hay que tener una cabecita, pues eso, privilegiada y saber cómo puedes sacar provecho a todas esas cualidades. Yo me acuerdo, estabais hablando del psicólogo, la primera noticia, por lo menos yo que tuve de un psicólogo en un vestuario, fue Benito Floro, sí. En el Real Madrid, y el cachondeo aquel con el limón, cerrar los ojos y pensar que está chupando un limón, que bueno, pues, pero más que haya problemas en los ciudadanos para aceptar el psicólogo, para mí son, en el caso del deporte de élite, en el deporte profesional, los propios deportistas, ¿no? Michu sabía lo que tenía que hacer y no le han dolido prendas para recurrir a un profesional en una materia, ahora el coaching deportivo o llamado psicología, que para algunos es tema tabú y es un tema prohibido y no deja de ser otra cosa que saber lo que puede hacer tu cabeza, ¿no? Lo que puede gestionar tu cerebro para llegar donde tú quieres llegar, que no es otra cosa que la élite, que la selección española de fútbol. No hay que olvidar que Michu no hace mucho falló un penalti con el Celta en los Cármenes de Granada y eso evitó que el Celta siguiera en la promoción y subiera un año antes o 2 años antes a Primera División. De ahí a triunfar en el Rayo, a triunfar en la Premier en su primer año y a ser convocado por la selección absoluta han pasado apenas 3 años, ¿no? Eso, evidentemente, es el significado de unas condiciones técnicas, físicas importantes, pero también de tener una cabecita privilegiada. Es así. Y de todos modos también, y yo creo muy importante en futbolistas que... Sobre todo los futbolistas, que están rodeados de gente, que todo el mundo les alaba y que todo el mundo le dice que son muy buenos y que son los mejores y que tienen que ser titulares y que tienen que ser internacionales y ganar mucho dinero. Es importante que tengas una persona que realmente te pare los pies y te diga, tú tienes estos defectos, esto lo tienes que corregir, aquí no llegas, aquí tienes que mejorar. Y si es un psicólogo, es un coach deportivo, pues... Lo sorprendente es que en el deporte generalizado, como puede ser el baloncesto, el balonmano, el waterpolo, hockey hierba, el tenis, el golf, la figura del psicólogo del deporte, del coaching, está perfectamente instaurada y está vista con una normalidad absoluta. Lo sorprendente es que en un deporte que supuestamente es tan profesional como el fútbol, sea todavía tema tabú y haya o suceda casos como lo que contaba Fernando de Benito Floro cuando hizo aquello del limón, que bien es cierto que también hay que tener cuidado con qué se hace, porque evidentemente con un grupo de 25 chavales, en su mayoría de 19, 24 años, pues hombre, tienes que tener ahí un poco de tacto. Pero sí que cuesta cada vez menos, por suerte, el que haya esta figura, que lo único que hace es ayudar, no hace otra cuestión. Bueno, pues terminado este asunto.